Bueno, hoy vamos a ver en la unidad 3 derivadas. Las derivadas tal vez es uno de los conceptos junto con integrales más utilizados en las diferentes aplicaciones como la física, la química, eh, cualquier modelado matemático, físico, químico lleva derivadas e integrales. Básicamente porque cualquier fenómeno físico puede representarse con una ecuación diferencial, que son ecuaciones que llevan derivadas en sus términos. Para poder entender lo que es una derivada, primero vamos a tener que entender lo que es una recta tangente. Entonces vamos a repasar un poco este tema de qué es una recta tangente. Nosotros podemos definir que una recta tangente es una recta que corta a una curva en un solo punto. Por supuesto, lo primero que haríamos es plantear una recta. Si yo tengo un punto A y un punto X, en donde la diferencia para pasar de A a X es X menos A, y cuando yo paso de A a X, se produce un incremento sobre el eje de la Y que me hace pasar del punto P al punto Q. Y este incremento en el eje de la Y es f de X menos f de A. Yo puedo trazar una recta entre el punto P y el punto Q, y esta recta se llama recta secante. Una recta secante es una recta que corta una curva en dos puntos. Por supuesto, yo puedo definir la pendiente de esta recta secante como MPQ es el incremento en Y sobre el incremento en X, que está definido acá. Entonces, fíjense qué pasa. Yo tengo mi recta secante que podría tomar este punto Q acá. ¿Y qué va pasando a medida que yo voy tomando diferentes puntos Q y voy acercando el punto Q al punto P? Lo que va a terminar pasando es que la pendiente de la recta secante que voy trazando para los diferentes puntos Q, entre punto P y punto Q, se va aproximando mi recta secante a una recta tangente, que es esta recta T, que corta a la curva en el punto P. Entonces, yo podría definir la pendiente de la recta de la recta tangente como el límite cuando x tiende a A. ¿Por qué? Porque a medida que x se acerca a A, el punto Q se acerca al punto P. Entonces, es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f en A sobre x menos A. O sea, a medida que Q se acerca a P, la pendiente de la recta secante se aproxima a la pendiente de la recta tangente. Entonces, la pendiente de la recta tangente no es más que el límite cuando x tiende a A de la pendiente de la recta secante. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces podríamos ver un ejemplo y podríamos tomar una parábola, por ejemplo, y podríamos tomar un punto perteneciente a esta parábola y calcular la pendiente de la recta tangente en el punto P, que no es más que resolver un límite. O sea, es el límite cuando x tiende a 1, en el caso de que a sea igual a 1, de la función en x, que es x cuadrado, menos la función en a, que la función en 1 vale 1, sobre x menos 1, que es x menos a. Por supuesto, cuando yo reemplazo este límite me da un límite 0 sobre 0, por lo tanto factorizo el término del numerador para poder simplificar. A ver, voy a poner. Yo simplifico este término con este término, como hacíamos siempre, y salvo la indeterminación de 0 sobre 0, acuérdense que esto es una indeterminación de 0 sobre 0, y me da como resultado una pendiente de 2. ¿Sí? Este 2 es la pendiente de la recta tangente en el punto P 1, 1, que es el punto P que nosotros tomamos. Si nosotros conocemos la pendiente, yo sé cuánto es, cómo sacar
la ecuación de una recta que pasa por un punto conocido un punto y la pendiente. O sea, la ecuación de una recta, si tengo como dato el punto y la pendiente, es y menos y0 igual a m por x menos x0. En este caso m es la pendiente, que vale 2, y 0 es 1, que es ese punto, x0 es 1, que es este punto, reemplazo los valores y obtengo la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto P. Bueno, acá tenemos lo mismo que hicimos antes, solamente que lo formalizamos un poquito más. ¿Qué decimos? Que yo tengo un punto A, que para pasar a este punto que era X, yo voy a tener A más H, donde H es el incremento en X, y cuando yo incremento mi variable en X, se incrementa mi variable en Y, ¿sí? En donde el incremento en Y es punto final menos punto inicial, f de A más H menos f de A. Defino la pendiente de la recta secante de la misma manera que lo habíamos definido antes, y defino la pendiente de la recta tangente, la recta T, igual que lo habíamos definido antes. La diferencia es que en vez de decir que el punto X tiende al punto A, yo directamente voy a decir que el incremento en X tiende a 0. ¿Por qué? Porque a medida, si nosotros nos fijamos en la gráfica que tenemos acá, a medida que X tiende a A, lo único que estoy haciendo es que el incremento X menos A tienda a 0. Entonces, lo que estoy haciendo acá es decir, bueno, cuando A más H tiende a A, lo que estoy haciendo es decir que H tiende a 0. Entonces utilizo esa nomenclatura. Y con esto puedo hacer una definición analítica de lo que es una derivada. Entonces, yo voy a decir que la derivada de una función f en un número x igual a se denota de esta manera y se define así. La derivada en el punto es, fíjense, la definición que tomamos recién de la pendiente de la recta tangente en un punto. Matemáticamente, geométricamente, la derivada es la pendiente de la recta tangente en el punto en cuestión. Por eso se define de la misma manera, ¿no? Y se denota con f'. Una de las maneras de escribir la derivada es esta. Entonces yo les podría dar una función y decirle que me calculen la derivada de la función por definición. Esta es la definición, por lo tanto, para calcular la derivada por definición, tengo que calcular el límite. Donde tengo x, reemplazo a más h, tengo a, en este caso, x igual a, bueno, reemplazo a, opero, distribuyo, aplico distributiva, resuelvo cuadrado de un binomio, hago todos los artilugios matemáticos habidos y por haber, y obtengo como resultado esto de acá. Esto de acá es la derivada de esta función en el punto A. Tomo la función, la derivo, obtengo esto. Por definición. ¿Qué es lo que quiero que Profe, entiendan una ustedes? consulta. ¿Cómo? A toma el valor de X. Claro. Bien. Por eso el resultado te queda en función de A. Pero igual, lo importante de esto es que ustedes vean que se puede calcular cualquier derivada por definición. Yo tengo A, pero podría tener X. Y podría obtener la derivada en función de X en vez de función de A. Pero lo importante es que ustedes podrían definir cualquier función y calcularle el límite aplicando definición. Lo que pasa es que a medida que la función
es cada vez más compleja, el cálculo del límite se vuelve complejo. Por eso, en este curso no nos vamos a centrar en la resolución de derivadas aplicando la definición. Sí me interesa que ustedes vean que se puede calcular la definición, o sea, se puede calcular una derivada por definición. De hecho, lo pueden encontrar en cualquier libro, lo pueden encontrar en internet. No es o sea, no es nada oculto o sea, es bastante trivial, pero en este curso no nos vamos a centrar en el cálculo de derivadas por definición. Bueno, si nosotros ya tenemos la derivada, podríamos calcular la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto determinado. Por ejemplo, dado la parábola que teníamos recién y dado un punto P perteneciente a la parábola, podría calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo? Aplicando la misma fórmula que habíamos visto antes. Y menos I0 igual a M, que en este caso va a ser el M de la tangente, por X menos X0. La pendiente de la tangente no es más que la derivada de la función en el punto en cuestión, que es el punto, es el A, que en este caso es 3, o sea, sería la derivada en 3. O sea, tengo la función, la derivo, que yo sé que la derivada de la función es esta, porque la calculé anteriormente, reemplazo 3 donde tengo A, y me da como resultado 2. Esa es la pendiente de la recta tangente en el punto 3, en X, que es lo que yo voy a reemplazar. Esto es Y0, esto es X0, y obtengo la ecuación de la recta tangente que pasa por el punto. Esto es importante porque en el práctico, el punto, o sea, lo que traté de hacer en esta clase es integrar la práctica con la teoría. En el práctico, el punto 1 les pide que calculen la pendiente de la recta tangente en dos funciones. Entonces es importante que entiendan cómo calcular la ecuación de la recta tangente. Por supuesto van a tener el video de apoyo, pero me interesa que lo entiendan. Sí, Sí, profe, acá, ¿de dónde sale en ese ejercicio el 2? Yo estuve viendo y el menos no, 2, el 2A. esto, esto que tenés acá es la derivada de la ecuación en el punto A, que esta derivada es la que sacamos acá, porque la función es la misma. Ah, bien. Claro, digo, ¿de dónde salía? Porque la otra fórmula de I menos I sub 0, esa sí la entendí, pero no entendí de dónde salía ese 2. Este 2, este 2 es la derivada. Entonces, si vos decís que A vale 3, vos reemplazás 3 donde tenés el A y tenés el cálculo de la pendiente, esa es la pendiente de la recta tangente. Entonces vos reemplazás en la ecuación, que sería, esto sería menos 2. Lo reemplazás y calculás la ecuación. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Bueno, respecto a la definición física, eh, básicamente bueno, la definición geométrica, la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente. Nosotros podríamos decir que la derivada también especifica la razón de cambio de una función, ¿sí? Eh, si nosotros tenemos una función que representa la distancia que recorre un objeto, podríamos decir que la derivada es la velocidad, es la razón de cambio de la posición en función del tiempo. Bueno, y después tenemos lo que es la derivada de una función.
Perdón, la derivada como función. Cuando nosotros sacamos la derivada de una función y igual a f de x, obtenemos como resultado otra función. Recién, cuando yo derivé la parábola, obtuve una ecuación que era 2x menos 8. ¿Sí? O sea, es una función. Pero, ¿qué representa esa función? Matemáticamente, esa función representa cómo va variando la pendiente de la recta tangente a lo largo de toda la función y igual a f de x. Por ejemplo, bueno, yo tengo la función, si analizo la pendiente de la recta tangente, acá la pendiente es 0, acá también, acá no es 0, acá tampoco es 0, acá la pendiente sube, acá la pendiente baja, acá va a haber un punto en que se va a hacer 0 de nuevo, acá de nuevo la pendiente sube. Yo podría calcular en cada punto, ir reemplazando los valores de x en la derivada y obteniendo la pendiente para cada punto. Si yo grafico la pendiente para cada punto, tengo la gráfica, que es esta de acá, que no es más que una gráfica de la derivada, que me indica cómo va a ir variando la pendiente. Fíjense que acá la derivada pasa por 0, por supuesto, porque coincide con esta recta, pasa por 0 acá porque coincide con esta recta, pasa por 0 acá porque coincide con esta recta, tiene un valor determinado porque coincide con esta pendiente. ¿Se entiende? La derivada es otra función, cuyo valor en i es la pendiente de la recta tangente. ¿Se entiende? No sé si alguien escribe. Ah, perdón, pensé que alguien había escrito algo. ¿Se entiende, chicos? Bueno, entonces, lo importante es esto. Fíjense que, por supuesto, si la función es derivable, o sea, si la recta tangente tiene un valor en el punto, por supuesto, es continua. La función tiene que ser continua, sí o sí. Pero fíjense una cosa, que la función sea derivable implica que la función es continua, pero no toda función continua es derivable. ¿Por qué? Porque pueden haber casos en donde la función es continua porque no tiene ningún salto, pero la derivada no existe. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Hay puntos, hay tipos de funciones, como por ejemplo el valor absoluto, es una de ellas, en donde fíjense que a medida que yo voy calculando punto a punto la recta tangente, llega un momento en donde la recta tangente es vertical. Y en este caso, la pendiente de la recta tangente es infinito. Por lo tanto, yo no puedo definir el valor de la recta tangente. Entonces, fíjense que la función es continua, porque si yo le aplico todos los criterios de continuidad, los cumple, porque el límite por izquierda es igual al límite por derecha, porque la función en el punto es igual al límite y demás, pero su derivada no, no existe, da infinito. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que este teorema es en una sola dirección. O sea, si la función es derivable es continua, pero no toda función continua es derivable. Después tenemos la posibilidad de calcular diferentes derivadas, ¿sí? Yo puedo sacar la derivada primera, que ya vimos que la derivada de una función es otra función, y a esa función le puedo volver a aplicar la derivada y sacar la derivada segunda, y a ese resultado, que sigue siendo una función, le puedo volver a calcular la derivada, y así sucesivamente, siempre y cuando siga obteniendo como resultado de la derivación una función. Bien, y ahora empezamos a ver las reglas de derivación. ¿Por qué? Porque yo les expliqué que en este curso no vamos a ver cómo aplicar la definición derivada, no nos vamos a concentrar
en que ustedes aprendan a calcular la derivada por definición, ¿sí? Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan aplicar las reglas y propiedades de derivación para obtener la derivada. Las propiedades de derivación son estas que tenemos acá en este cuadro, en donde la suma de, si yo tengo dos funciones que son una suma, la derivada es la suma de las derivadas, la resta es la resta de las derivadas, una constante por una función es la constante por la derivada de la función, el producto se resuelve de esta manera, es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Si son tres funciones, bueno, lo mismo, podemos plantearlo de esta manera. Si tenemos un cociente, es el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Cuando tengo una función dentro de otra función, voy derivando de afuera, de adentro hacia afuera. O sea, primero derivo lo que tengo adentro por lo que tengo, por la derivada de lo que tengo afuera. Podría verlo de dos maneras. Es de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Podría derivar primero lo de afuera y después multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. Es lo mismo. Y acá tenemos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una función que yo la puedo interpretar como un cociente entre esta función y esta otra función. Entonces, la derivada del de arriba, que es esta de acá, esta es otra manera de escribir la derivada, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, sobre el de abajo al cuadrado. La derivada de esta función, cuando ustedes aplican las propiedades que vamos a ver a continuación, es 2x más 1 por el otro sin derivar. Voy derivando y aplicando la propiedad. Por supuesto, después de acá aplico distributiva para obtener este polinomio de acá. Acá aplico distributiva para obtener este polinomio de acá. Después, junto los dos polinomios, los resto para obtener, o sea, ya esto no es derivada, esto es matemática pura, es trabajar con polinomios. Después tengo la derivada de un producto, en donde es, esto es una función, esto es otra función. Entonces, el primero sin derivar por el segundo derivado, más el primero sin derivar por el otro derivado. Después tengo una función dentro de otra función, en donde el seno es la primera función y x cuadrado es la segunda función. Entonces, la derivada del de afuera, que la derivada del seno es el coseno, con lo de adentro como está, por la derivada de lo de adentro, que es 2x. Y después tengo otra función que es diferente a esta, que es el seno al cuadrado. O sea, esta función es lo mismo que yo tenga y igual al seno de x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la función exterior o la primera función con la que yo me voy a encontrar? El cuadrado. Entonces, derivo el cuadrado, que es 2 por el seno de x, por la derivada del seno, que es el coseno. Esto es la derivada de lo de afuera y esto es la derivada de lo de adentro. Acá tengo otra función, en donde en realidad acá lo que tengo es la derivada de una potencia, que no importa qué potencia sea, que en este caso es una potencia de 100, no importa porque toda potencia, o sea, esta es la función de afuera, toda potencia, ¿cómo se deriva? Ya lo vamos a ver, pero si yo tengo i igual a x a la n, ah, ah, no puedo, x a la n, y prima es bajo el x multiplicando, el n multiplicando, perdón, por x a la n menos 1. Entonces acá, bajo el 100, al 100 le resto 1, me quedan 99, con la función como está, por la derivada de la función, que es 3x, 3x cuadrado. Después puedo acomodarla, multiplicar el 3 por el 100 para que me quede 300. Esto lo paso para adelante, eso no importa.
El resultado es este. Tenemos otro ejemplo más que se puede derivar como si fuera un cociente. Y acá están las derivadas elementales, que yo se las copié, lo tienen en el apunte, es la tabla de derivadas que para poder hacer los ejercicios la van a tener que tener a mano, sí o sí. La práctica está hecha para que ustedes puedan ir aplicando las propiedades de derivación. Y a medida que van aplicando las propiedades, van a ver que se van a terminar aprendiendo de memoria las derivadas. La tabla está dividida en dos, en una función simple y una función compuesta. Esto de la función compuesta es lo mismo que acá, solamente que es como si fuera es uno sobre x y acá es 1 sobre f de x. Entonces, la derivada de 1 sobre x, este resultado se obtiene de aplicar la ordenada. A ver, si yo tengo igual a 1 sobre x, esto es lo mismo que colocar x a la menos 1. Entonces, cuando yo la derivo, bajo el menos 1 y al menos 1 le resto 1, me queda menos 2. Y esto es lo mismo que yo ponga menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, esto mismo es esto, solamente que es f de x a la menos 1. ¿Se entiende? Y después les puse, que esto también lo copié de los apuntes que les pasé, un montón de ejemplos de aplicaciones de las derivadas. O sea, la intención de esto es que ustedes tengan ejemplos de resoluciones de derivadas para cuando quieran aplicar las fórmulas, las propiedades, puedan ver. Pero fíjense que la derivada de 0 es 0. La derivada de una constante es 0. La derivada de una constante por x es la constante, porque la derivada de x es 1. Esto es como si fuera menos 7 por 1. La derivada de una suma es, la derivada de esto es 0, por eso no aparece, y la derivada de menos 5x es menos 5, es igual que acá. Y acá tengo las derivadas de las potencias, bajo el 5, al 5 le resto 1, por eso me queda 5x a la cuarta. Acá el 3 lo bajo, me queda menos 3 por x cuadrado, porque el 3 le resté 1. La derivada de 3 es 0, por eso no aparece. ¿Se entiende cómo es que tienen que ir aplicando? Acá, por ejemplo, esta función pueden hacer dos cosas, o distribuir el 2, como dice acá, o derivarla como un cociente, en donde la derivada de abajo es una constante. Y acá tienen más ejemplos, acá también pueden distribuir el 2 y obtener diferentes funciones. Lo que me interesa es que ustedes vayan resolviendo los ejercicios y vayan intentando aplicar las propiedades de derivación. La derivada de una raíz, por ejemplo, yo a la raíz la puedo colocar como si fuera una potencia de exponente fraccionario y derivarla como un exponente fraccionario. O sea, bajo la fracción y a la fracción le resto 1, que es 2 sobre 2, para que me quede un medio. O sea, 3 medios menos 1 es un medio. Y después acá lo vuelve a colocar como raíz. A mí no me interesa, si ustedes me lo colocan así es suficiente. Acá tengo una resta que también cada raíz la coloca como exponente fraccionario para poderla derivar como exponente fraccionario. Después tengo esta derivada, que la derivada de e a la x más 1 es e a la x más 1, porque si yo tengo i igual a e a la f de x, la derivada de esta función es e a la f de x por la derivada de f de x.
La derivada de f de x, en este caso, que es esta de acá, es 1. O sea, acá es como si tuviera por 1. ¿Se entiende? Sí, profe, habrá que estudiarse las propiedades nomás. No me interesa que se la sepan de memoria las propiedades. Pueden tener una tabla que la pueden bajar de internet o ocupar la que yo les pasé en los apuntes y pueden tener la tabla a mano. Las propiedades de derivación son propiedades que están en todos lados. No me interesa que se las sepan de memoria, pero yo les aseguro que cuando ustedes hagan la práctica, van a ver que se las van a terminar aprendiendo. Aparte que no son complicadas, o sea, la derivada del logaritmo natural es o sea, el logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y si tengo x más 3 es 1 sobre x más 3. La derivada de x es 1, entonces si yo tengo 7 por x es 7, porque es 7 por 1. La derivada del logaritmo natural de la función es 1 sobre toda la función por la derivada de la función. La derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Y así. ¿Se entiende? Todas las propiedades están. Yo les pasé una tabla que la tienen en los apuntes. Si quieren pueden buscarse otra tabla en internet. No hay ningún problema. Hay 1000 tablas de derivadas. Pueden usar la que más les guste. No pretendo que se las aprendan de memoria, no, ni lo intenten, porque el objetivo es que aprendan a derivar, no que se aprendan las propiedades. Puede pasar que yo no me acuerde de alguna propiedad. Yo no me estudié la tabla de memoria. Yo lo que hice fue hacer 300 ejercicios de derivada, que después del ejercicio número 299 me las aprendí. Por eso este práctico, que ahora vamos a ir al práctico, por eso este práctico tiene tantos ejercicios. Hay uno que se me fue. ¿Se entiende? Sí, Este es profe. el práctico. Sí, profe. Fíjense, es aplicar las derivadas. La derivada de esta función es 0. La derivada de esto es una recta. Acá tienen P en vez de X. Acá tienen T. Pero que yo les cambie la letra, si en vez de X le pongo U, o P, o T, o A, o S, no importa. Porque ustedes derivan la variable, que en este caso es S, que en este caso es T, que en este caso es U, que en este caso es P. Tienen muchos ejercicios con el mismo título, porque los ejercicios están hechos para que ustedes vayan aplicando las diferentes propiedades. ¿Se entiende? Sí, profe. Intenten hacer los ejercicios de derivada. Si ustedes ven que tienen duda en alguno, no duden en preguntarme. Ni se gasten. ¿Tienen duda? Me preguntan. Punto. ¿Está bien? Traten de ser lo más prácticos posible. Si ustedes tienen dudas en algún ejercicio, no duden en preguntarme directamente. ¿Está bien? Bueno, chicos, quedo a disposición de ustedes si tienen alguna duda y si no, los dejo haciendo la práctica y cualquier cosa que necesiten me consultan. Bueno, profe, gracias. ¿Se entendió todo? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Yo ahora, en un rato más o al más tardar mañana en la mañana, les subo el video. Bueno, Bueno, profe. profe. Perfecto. Bueno, que tengan buenas noches.
Igualmente, profe, hasta mañana. Hasta mañana.